el orden mundial, tal y como lo conocíamos hasta ahora, se tambalea. La polarización social y política aumenta y justo en estos tiempos inciertos los alemanes están llamados a votar. En la primera economía de Europa son muchos los que se sienten inseguros, sumidos en una recesión, con una guerra en Ucrania que parece todavía más cercana. Y en medio de todo esto, el principal aliado de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, negocia directamente con Vladimir Putin, ignorando a los europeos. Desde Estados Unidos intentan además influir sobre la campaña electoral con una recomendación: voten Alternativa para Alemania, dice Elon Musk, sobre un partido que defiende postulados ultraderechistas. Por eso en A Fondo nos preguntamos hoy, ¿Trump y Putin, una alianza que desafía a Europa? Bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Soy Úrsula Moreno aquí en Berlín y nos acompañan hoy Jennifer Wilton, que es redactora jefa del diario Die Welt. Antes fue colaboradora de distintos medios alemanes y del diario español El País. Raúl Gil Benito es analista político y experto en comunicación. Conduce un podcast sobre política alemana que se llama El Tercer Voto. Y Ruth Ferrero Turrión es internacionalista, especialista en Europa Central y del Este, espacio postsoviético y relaciones transatlánticas. Bienvenidos a los tres, bienvenidos a ustedes. Ya saben que pueden seguirnos en las redes sociales y contestar también a la encuesta que hemos preparado ahí en YouTube y, por supuesto, a los comentarios que seguiremos también a lo largo del programa. Jennifer, empiezo contigo. Son tiempos turbulentos, evidentemente. Realmente no podemos acostumbrarnos a la avalancha de declaraciones que llegan continuamente de Washington y que parecen poner en cuestionamiento toda la arquitectura de seguridad que conocemos hasta ahora. Estados Unidos entabla negociaciones con Rusia sin contar con la Unión Europea. Alemania sufre ahora mismo una doble presión. Por un lado tiene a Putin, por otro lado tiene a Washington. Por eso decía al principio, se siente más insegura que nunca. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo valoras? Bueno, tal y como parece ahora, no son dos lados. Es un lado. Putin y Estados Unidos. Es una situación totalmente nueva para Alemania, que Estados Unidos ha sido siempre el gran hermano que estaba ahí para ayudar, sobre todo en cuestiones de defensa, de seguridad. Y de repente parece que negocia, sí dice que negocia con Putin, pero en realidad le ha ofrecido a Putin todo lo que él pedía. Así que llamar negociaciones lo veo un poco crítico. ¿No es entonces exagerado hablar de una alianza? Bueno, una alianza también será... Uno nunca sabe con Trump. Al mismo tiempo, también hay que decir que todo eso no viene de sorpresa. Estaba hablando Trump durante muchísimo tiempo que iba a hacer exactamente eso cuando gana las elecciones en Estados Unidos. Y creo que la única cosa que hemos aprendido con Trump hasta ahora es que se dice algo, lo hace luego. Está cumpliendo, por tanto, las promesas electorales que ha hecho 77 millones de votantes. Vamos con Ruth. Ruth, un poco es una política de hechos consumados, lo que viene ahora mismo de Washington. Los europeos no tienen apenas posibilidad de reaccionar, pero ¿no podría ser también un impulso para un conflicto, y me estoy refiriendo evidentemente ahora a Ucrania, enquistado desde hace ya 3 años lo que viene de Washington? ¿Necesita quizás Europa, la Unión Europea, la presión que está llegando ahora mismo desde Estados Unidos? Bueno, lo que estamos viendo efectivamente es que si Europa ya había sido avisada de que Estados Unidos podría eventualmente salir de la arquitectura de seguridad europea, en este momento ya son un hecho consumado, ¿no? Lo que estamos observando es la ruptura del eje transatlántico de manera cada vez más clara. Eso o lo que se ha denominado el vasallaje feliz, es decir, o trabajamos para la construcción de la autonomía estratégica en materia de seguridad y defensa al margen de Estados Unidos, o optamos por ese vasallaje feliz en el cual seguimos dependiendo de manera estructural de la seguridad y la defensa provista por Estados Unidos. Yo creo que ese es uno de los temas sobre los que estamos. En cuanto a lo que planteabas al principio, de nuevo, sí, yo creo que estamos en esa misma circunstancia y en otro nivel más global. Observamos básicamente cómo se están dividiendo en esferas de influencia Estados Unidos y Rusia
el mundo, ¿no? Están dejando otra parte para China, pero en el caso de Europa, Estados Unidos está saliendo para dejarle espacio a la Federación Rusa. Yo creo que es interesante observarlo desde esa perspectiva. Un avance, por tanto, de Rusia también en Europa. Raúl, dice Wolfgang Ischinger, el que fuera jefe de la Conferencia de Seguridad de Múnich, y cito: me parece vergonzoso e ingenua la indignación que ha despertado en Europa la reunión entre Rusia y Estados Unidos en Riad. No conozco a un solo experto que no pensara que el camino hacia las negociaciones debía aclararse de antemano entre Estados Unidos y Rusia. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. ¿No es, por tanto, una toma de contacto inicial que tiene sentido quizás para hacer posible un pacto en Ucrania? Hombre, desde luego que tiene sentido que Estados Unidos hable con Rusia y que Rusia hable con Estados Unidos. El tema es que creo que la narrativa que está usando Trump pues es muy dolorosa para Europa, ¿no? Y también sobre todo para Ucrania, ¿no? La Unión Europea ha estado de acuerdo en muy pocas cosas desde la pandemia, pues igual en los fondos Next Generation, en algo más de integración europea quizá, y también en el apoyo a Ucrania. Y la narrativa que está usando Trump para vender muy barato la rendición, ¿no? Casi de Ucrania ante Rusia está siendo muy dolorosa para los europeos, que nos hemos dado cuenta en unas palabras, digamos, más de la calle a lo que ha dicho Ruth, que se acabó ya lo de subcontratar nuestra seguridad, ¿no?, a Estados Unidos. Eso ya se ha acabado. O despertamos de eso. Tenemos que empezar a pagar por esa seguridad. Claro, ¿no? tenemos que empezar a pagar por esa seguridad y mucha gente va a decir, no, es que no queremos invertir más en armamento. Bueno, pues es que no hay otra salida. No hay otra salida, ya se estaba hablando de eso, se habló en Alemania con el fondo especial, ¿no?, para Ucrania y se tiene que seguir hablando. Yo creo que es obvio que Trump pues tiene esa manera de actuar, creo que habla más de lo que luego hace, creo que hay todavía algunas estructuras que no se pueden romper con narrativas tan, digamos, salidas de tono, etcétera. Y bueno, la reunión que convocó Macron pues es una reunión de buena señal. El hecho de que Macron y el primer ministro británico vayan a ver a Trump, creo que Europa no se puede quedar fuera de todo esto. Vamos a ir viendo los pasos que puede dar Europa y que está dando, de hecho, ya. Pero vamos a ver esa conferencia de seguridad de Múnich que realmente este pasado fin de semana ha marcado un antes y un después en el orden internacional y en la guerra de Ucrania. El discurso del vicepresidente J.D. Vance dejó a la audiencia helada, puede decirse, consciente de que Estados Unidos no está dispuesto a velar por la seguridad en Europa y tiene otras prioridades. Veamos. Aumentarán el gasto en defensa en los próximos años de acuerdo con un nuevo objetivo. Y eso es bueno porque, como el presidente Trump dejó claro, él cree que nuestros amigos europeos deben asumir un mayor papel en el futuro de este continente. Una parte importante de una alianza común es que los europeos den un paso al frente mientras Estados Unidos se centra en zonas del mundo en grave peligro. En este momento tenemos que aceptar la nueva era en la que nos encontramos, sin aferrarnos desesperadamente a las comodidades del pasado. Es hora de que asumamos la responsabilidad de nuestra seguridad, de nuestro continente. No debe haber una división de la seguridad y la responsabilidad entre Europa y Estados Unidos. La OTAN se basa en el hecho de que siempre actuamos juntos y compartimos el riesgo, garantizando así nuestra seguridad. Esto no debe ponerse en duda. Y bien, pues esa cacofonía de voces es precisamente lo que enciende a muchos en Europa. Decía Manfred Weber, el jefe de la fracción conservadora en el Parlamento Europeo, decía que de una vez por todas Europa tiene que unirse y, por ejemplo, comprar armamento conjuntamente o nombrar a un presidente, es decir, una sola voz europea que hable realmente y que pueda negociar. Y Armin Laschet escribía hoy, uno de los destacados líderes conservadores en Alemania: todo el mundo sabe desde hace meses que el presidente Trump quiere acabar con la guerra. La política empieza por aceptar la realidad. Como apasionado europeo, me entristece profundamente que siga sin haber una política exterior europea común y una estrategia de negociación. Ya lo decía Raúl, vamos a tener que pagar probablemente por esa seguridad. Una vez que Estados Unidos logre un pacto con Putin, ¿qué pasará después? ¿Pueden los europeos, esa es la pregunta, velar realmente por su propia seguridad? ¿Están capacitados para ello, Jennifer? Yo creo que sí. Según muchos expertos, Europa estaría capaz de hacerlo. Pero, y eso es un pero muy grande,
estamos hablando desde hace muchos años que hay este peligro. Trump es una cosa, pero da igual qué gobierno en Estados Unidos gobierne. Europa sabe y los europeos saben que tienen que ser más independientes, que tienen que hacer más por su propia seguridad. Y han hablado mucho de eso, han hecho no mucho. Y eso es el problema. Entonces, también muchos expertos dicen que lo más importante es, encontrar esta voz, una voz que hable para todos, que es una cosa muy difícil, lo veo con 25 países, pero hay que encontrarlo, y tomar una decisión política con la que todos están de acuerdo. Y yo creo que es la dificultad más grande por el momento. Y vemos, por ejemplo, a mí me parece bien lo que ha hecho Starmer, por ejemplo, que ya no forma parte de la Unión Europea, pero de todos modos. Pero hacer una cosa así es un problema, porque hay que esperar, hay que negociarlo. Para la audiencia que ha ofrecido, ¿no?, mandar tropas de paz a Ucrania, como por ejemplo Polonia se niega, hay ciertos países Exactamente. Y esta situación es que uno dice algo, ahora, bien, Gran Bretaña ya no forma parte de la Unión Europea, pero forma parte de Europa, diría yo. Y exactamente esta situación, que alguien dice algo, luego otros dicen, pues sí, quizás no, eso ya no funciona. Tienen que encontrar una voz común. Raúl, los propios ucranianos, porque están las reacciones dentro de la Unión Europea, pero los propios ucranianos son los primeros que piden una desescalada, lo decía hoy Volodymyr Zelensky, que de hecho se reúne con el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania. Dice que hay que desescalar porque no le queda otra opción y va a tener que aceptar lo que le pongan sobre la mesa. ¿Por qué crees que dice que hay que desescalar? Bueno, intenta restar emocionalidad a todo este debate. Claro, es que es importante que se reste y bueno, dice que hay que desescalar porque es que es obvio que hay que desescalar y creo que esas narrativas de Trump no ayudan nada. Pero veíamos a Olaf Scholz, y perdona que vuelva a ese vídeo porque es muy interesante, porque está en la fase de negación. Dice, no puede ser que se rompa. Bueno, es que se está rompiendo o ya se va a romper. Entonces, si no sale de esa fase de negación, Alemania es imposible que dé pasos, ¿no? Es como cuando tuvimos que dejar de depender del gas ruso, ¿no? Después, cuando la invasión de Ucrania. Al principio no estaba claro cómo íbamos a poder hacerlo. Bueno, pues parece que se ha hecho. Pues ahora es lo mismo. Es verdad que es mucho más complejo, pero bueno, hay gente que está hablando ya de cómo coordinar los ejércitos de los países europeos, de que tendría que haber una especie de mando único, todas esas cosas que los expertos saben, ¿no? Para aclarar, ha dicho que no es el momento todavía de hablar de tropas de paz, que eso vendrá más adelante, claro, cuando los ucranianos hayan aceptado un acuerdo de paz. Claro, ¿no? Pero ya está claro que el marco quizás había que haberlo hecho antes. Claro, está claro que ya el marco que se ha establecido es que los ucranianos van a tener que aceptar, no van a poder proponer nada, están en una posición de inferioridad, obviamente con esa alianza esperada también, ¿no?, entre Trump y Putin. Pero claro, hay que ver detrás de esas declaraciones incendiarias cuál es el verdadero plan, que todavía no lo sabemos, ¿no? Iremos viendo estos días. Ya hemos hablado aquí, habéis mencionado esa iniciativa, Ruth, de Keir Starmer y Macron. Bueno, de la iniciativa de Macron no hemos hablado, pero digamos que es el que ha tomado las riendas de la respuesta europea. Junto con Keir Starmer quiere viajar la semana próxima a Washington para quizás salvar algo de lo que queda de esa arquitectura de seguridad que tú decías que se está rompiendo a marchas forzadas. Esta mañana hablábamos aquí en Berlín, los corresponsales extranjeros, con un analista, Steffen Maester, que nos explicaba que Putin destruyó ya parte de esa seguridad y Trump va a terminar de destruir esa arquitectura de seguridad. ¿Estás de acuerdo con ese veredicto? Totalmente, sí, es muy acertado. Yo creo que estamos en ese punto en el cual hablamos de Europa, pero ya hablamos cada vez menos de la Unión Europea, ¿no? Lo decía la compañera hace un momento, ¿no? Porque ya el simple hecho de que no sea ninguna cabeza de las instituciones de la Unión Europea la que haya convocado a los jefes de Estado y de Gobierno de los países europeos, y en esa reunión también está incluido el Reino Unido y la OTAN, por cierto, porque estaba Marrutte allí sentado, pues ya es indicativo de que la Unión Europea no está siendo operativa para armar, digamos, esa nueva arquitectura de seguridad y defensa, y por lo tanto es inoperativa en esos términos. Estamos viendo cómo lidera Macron en coalición con Starmer, quizás,
porque son las dos potencias militares que le quedan a Europa, ¿no? A los estados de Europa, no a la Unión Europea. Yo creo que esto es bien relevante y es algo que tenemos que darle una vuelta. En relación a lo que se ha comentado también antes de que no queda otra salida que incrementar los presupuestos en materia de defensa, la cuestión es, probablemente esto sea así, la cuestión es hasta dónde y para qué, ¿no? ¿Para qué queremos aumentar esos presupuestos en materia de defensa? ¿Hasta dónde queremos aumentarlos? Y cuál es el objetivo último, ¿no?, de esto. Porque a mí me preocupa especialmente que se plantea a prisa y corriendo ese incremento de los presupuestos en materia de defensa para continuar comprándole armas a Estados Unidos y de esa manera alimentar, digamos, a la industria militar norteamericana, mientras la industria militar o cívico-militar europea no levanta cabeza, porque es tal el nivel de premura y de rapidez con la que hay que ir actuando que realmente al final lo que se va a implantar y lo que me temo que va a suceder es que se implante el modelo polaco, que es ese de la compra de armamento directamente a Estados Unidos. Pero si precisamente lo hablábamos antes, Estados Unidos reclama, si quiere seguir velando por la seguridad de los europeos, también algo a cambio, ¿no sería ese algo a cambio también la compra de armamento estadounidense? Estamos hablando aquí, bueno, ¿no? Sabemos que Trump es a deal maker, a trade maker, es un hombre de negocios y quiere hacer negocios, también con la seguridad. La cuestión es cuánto nos fiamos de Donald Trump y la segunda cuestión es y estamos dispuestos a aguantar el chantaje del matón del patio de colegio, ¿no? Y yo creo que aquí la respuesta tiene que ser contundente, o al menos eso es lo que pretenden algunos estados. Otra cuestión es que efectivamente estemos dispuestos a asumir la irrelevancia geopolítica en la que estamos y empezamos a construir con calma, siendo conscientes de nuestras limitaciones, apostando por el modelo europeo, por el modelo social europeo, apostando por una integración real en el ámbito de lo político, apostando por una unión fiscal que permita una mayor redistribución y que frene el incremento de la presencia de fuerzas reaccionarias y que, a su vez, también permita, pues, avanzar, digamos, el proyecto de esa sectorial. ¿Por qué no es? Porque es una sectorial, la de la política de defensa. Yo creo que eso es mucho más razonable que ir directamente solo a política de defensa en un momento a prisa y corriendo, cuando no sabemos cómo va a actuar tampoco ese primo fuerte que hemos tenido hasta ahora. El hermano mayor que sobre todo, nos deja. Gracias, Ruth. El hermano mayor que sobre todo para Alemania ha sido siempre tan importante desde el punto de vista también moral. Todo esto que hemos escuchado creo que es un poco lo que llevamos escuchando años, el intento de crear un sistema social, un sistema de defensa en Europa, y vemos que el eje franco-alemán, también desde el punto de vista de los expertos, ha sido casi tóxico estos últimos 3 años entre Macron y Scholz. ¿Cambiará? Y parece que es necesario que cambie si no toman el liderazgo otros como Keir Starmer en Gran Bretaña. ¿Cambiará ahora con un canciller que lleve por nombre, por ejemplo, Friedrich Merz? Pues eso espero, porque sea como sea, la voz alemana es una voz importante para Europa. Y Europa, también la Unión Europea, pero también Europa carece de un líder. Yo creo que eso también es un factor muy importante, que ni Macron ni Scholz hasta ahora ha tomado esta posición, ni ninguna otra persona. Yo creo que la persona de la Unión Europea con la que más comunica Trump será probablemente Meloni. No creo que todo el mundo quiere que ella sea el líder de Europa que queremos, pero yo creo que eso es una cosa clave también si hablamos sobre las elecciones alemanas. Parece por el momento más o menos claro que Merz va a ser el próximo canciller. Exacto. Y por lo que ha dicho, promete bastante. En cuanto a la Ucrania, ha estado bastante claro, ha estado muy claro ayer en cuanto a las declaraciones de Trump. Ha dicho muy claramente que no se puede hablar de Zelensky como un dictador. ¿Qué es lo que hizo, para la audiencia, qué es lo que hizo Trump en un tuit? Y también dijo que las narrativas que Trump
usa ahora son las narrativas rusas, así que ha estado muy claro sobre eso. Y yo creo que sí, que la esperanza sería que por una vez Alemania retoma un liderazgo en Europa y eso también sería una cosa que hay que esperar que las negociaciones sobre coaliciones en Alemania serán muy rápidas. Ajá, eso es muy interesante y es la pregunta que quería hacerle a Raúl, porque una cosa es que Alemania asuma liderazgo y parece que es lo que se propone hacer Friedrich Merz, o es lo que ha prometido de hecho liderazgo, pero todos conocemos cómo funcionan las cosas en Alemania y las cosas en Alemania funcionan muy despacio. Entonces, ¿alguien va a esperar a que Alemania forme gobierno? O sea, ¿Putin y Trump van a esperar a que en Alemania se forme un gobierno? No creo que esperen. No sé por qué me imaginaba que ibas a contestar eso. Sí, además es que es verdad, las elecciones son ahora el domingo y bueno, en Alemania para formar gobierno no va a ser tan claro. O sea, obviamente el resultado es que Friedrich Merz, la CDU, el Partido Conservador, va a ganar con una distancia importante sobre los demás, pero no está claro con quién va a poder formar una coalición, porque todavía tampoco sabemos cuántos partidos van a entrar al Bundestag y cuántos partidos pueden estar disponibles para coaligar, ¿no? En principio, por lo que dicen las encuestas, las únicas coaliciones que pueden funcionar son volver a un modelo de gran coalición con el Partido Socialdemócrata o probar una coalición con los verdes, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos socios sería un socio proeuropeo, porque tanto el SPD, el Partido Socialdemócrata, como los verdes son proeuropeos, son pro-Ucrania. Y yo pensaba también en el impacto que estas declaraciones pueden tener en la campaña. Es verdad que las encuestas hace mucho que no se mueven casi nada. Es que no se ha hablado prácticamente, por lo menos en los debates, por ejemplo, entre el cara a cara que hubo ayer entre Scholz y Merz, no se habló para nada de política exterior. Es también ahora esperan. O sea, ahora tampoco tienen riesgo nada, no dicen nada. Pero Alemania como país y los alemanes como población han invertido muchos recursos económicos y también emocionales en Ucrania, en también acoger a más de 1 millón de ucranianos aquí y que la solución sea una solución dolorosa y sea una solución también pasando por encima de Ucrania y de los intereses también de los europeos, puede hacer que haya gente que le pueda hacer cambiar el voto, digamos, estas elecciones. Y por eso Friedrich Merz ha hecho muy bien distanciándose de todo eso, obviamente, porque cualquier confusión con ese tema le puede, digamos, restar, ¿no? Los que han apostado siempre por una paz rápida con Rusia han sido los ultraderechistas en este país, claro. La Alternativa para Alemania. Sí, pero ¿No les va a beneficiar entonces? Y los de ultraizquierda igual. Sí, la alianza de Sarah Wagenknecht. Pero claro, esa alianza pasaba por arrasar con, o sea, que Ucrania levantase la bandera blanca y dijese aquí haz lo que quieras con nuestro país, ¿no? Que esa es la posición. Son dos partidos pro-Putin, tanto la ultraderecha como la alianza Sarah Wagenknecht. Pero vamos, es verdad que en el este sí que tienen más arraigo, pero a nivel de... Yo creo que Alemania, aunque los alemanes están cansados, obviamente, de la guerra, de las consecuencias de la guerra, de inflación, y de que muchas veces los políticos solo hablen de eso, de que parece que el único problema sea apoyar a Ucrania, creo que también tienen el sentido de decir, hemos estado apoyando mucho tiempo y ahora qué va a pasar, ¿no? Con ese esfuerzo. Pues vamos a ver un poco también de esa campaña electoral en Alemania y qué otros factores han jugado un papel fundamental y qué otros representantes han jugado un papel, porque el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, no solo cuestionó en Múnich la arquitectura de seguridad de la OTAN de la que hemos estado hablando ya, también dijo que la libertad de expresión en Europa peligra porque se intenta aislar a los partidos populistas del ejercicio de la política, vino a decir. Un discurso que aquí celebró únicamente el partido del que estábamos hablando, el partido ultraderechista Alternativa para Alemania. Veamos por qué. La amenaza que más me preocupa con respecto a Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza desde dentro, el retroceso de Europa respecto a algunos de sus valores más fundamentales, los valores que comparte con los Estados Unidos. En Gran Bretaña y en toda Europa, la libertad de expresión, me temo, está en retroceso. Esta democracia ha sido cuestionada antes por el vicepresidente estadounidense para toda Europa. Habla de la aniquilación de la democracia y, si le he entendido bien, está comparando las condiciones en parte de Europa con las de los regímenes autoritarios.
no es aceptable. Las garantías de seguridad estadounidenses están en entredicho y los estadounidenses cuestionan las instituciones democráticas e interfieren abiertamente en unas elecciones, incluso en el trato con los partidos democráticos y sus mayorías. Debo decir que me molesta. No me sorprende porque estaba anunciado, pero lo rechazo firmemente. Y lo que vemos realmente es que gracias a X y a otras plataformas y redes sociales, los partidos populistas, los ultraderechistas, por ejemplo, están muy presentes en las redes. Y te pregunto a ti, como especialista precisamente en la comunicación en redes sociales, ¿qué papel van a jugar las redes sociales este domingo en esos resultados que veamos? Bueno, hace tiempo que juegan un papel muy importante en el crecimiento de la ultraderecha, no solo X, sino TikTok también, sobre todo en la población más joven. Es verdad que en estas últimas elecciones AfD está teniendo un competidor en TikTok, que es el partido de la izquierda, que está creciendo ahí también con su comunicación. Es verdad que Alemania no es un país que sea un gran experto en hacer comunicación política y, por tanto, tampoco hay grandes cambios durante la campaña, ¿no? Las campañas en general no sirven para producir grandes cambios. Si se producen es por errores, por ejemplo, lo que pasó con Armin Laschet con las inundaciones la otra vez, o las campañas sucias que hubo, por ejemplo, contra Annalena Baerbock hace 3 años. Pero es verdad que obviamente vino aquí Elon Musk y dijo, bueno, tuvo una charla con la candidata de AfD, Alice Weidel, y dijo que había que votar por ellos. Y una recomendación explícita. Claro, pero esto que hemos visto ahora, que acabamos de ver a Friedrich Merz, a Pistorius, y me parece que los partidos democráticos de Alemania se pueden poner de acuerdo en 3 o 4 cosas, ¿no? En el rechazo a esto, ¿no? Por ejemplo, o en el cordón sanitario, el Brandmauer, ¿no? Que yo creo que aunque hubo esa ruptura, digamos, en el Bundestag cuando la CDU de Merz aprobó esta iniciativa para cambiar las leyes de inmigración con AfD, creo que Friedrich Merz ha aprendido la lección y dice que no lo va a volver a hacer, y creo que sus últimas declaraciones van en esa línea, y yo de verdad ya no puedo más de desconfianza. Quiero confiar un poquitín porque estamos hartos ya de desconfiar. Entonces, como ciudadano también quiero confiar en que de verdad están diciendo la verdad, y que todas esas ayudas que está recibiendo la ultraderecha, desde el algoritmo de X, toda la propaganda que hay de otros países aquí en Alemania, pues al final no va a tener el resultado que ellos esperan. Pero también es cierto que ahora mismo Alternativa para Alemania representa a un 20% probablemente de la población, y sienten que no se les da cabida en los medios convencionales, en la radio, en la televisión, se les aísla durante mucho tiempo. Han buscado las alternativas, por ejemplo, en las redes sociales. ¿Es legítimo? Bueno, ellos han estado, yo creo que Alice Weidel ha estado el otro día en el Cuadrel, ¿no? El debate a 4. Pero sabes que hasta hace un par de años no se les daba plataforma en los medios públicos. Sí, bueno, yo creo que también eso es un debate que hay que tener, porque a veces es casi mejor que vayan, porque el resultado es a veces patético las cosas que dicen, ¿no? Porque obviamente no proponen ni una solución que vaya a arreglar nada, ¿no? Pues se lo voy a preguntar precisamente a Jennifer, que es la redactora jefa de Die Welt, y Die Welt am Sonntag fue el primer diario alemán que sacó un artículo en diciembre pasado en donde Elon Musk aseguraba que Alternativa para Alemania es la última esperanza para este país. Dijo, aquel artículo, como bien sabes, generó muchísima polémica. Y el diario se defendió diciendo que darle plataforma precisamente servía a fomentar la libertad de expresión y que hay que escuchar lo que dice la extrema derecha. ¿Cómo valoras entonces las palabras de J.D. Vance ahora sobre la libertad de expresión? Tú estabas, por cierto, también en esta sala, o sea que lo viviste de primera mano, y probablemente ese ambiente, esos rostros helados de los que hablaba antes. Pues es la narrativa de los populistas. Es la narrativa de populistas en Alemania, en Europa y también en Estados Unidos. Es siempre lo mismo. Hay también siempre... yo no creo que, por ejemplo, la Alternativa para Alemania no era representada en los medios, digamos, normales o viejos, como ellos nos llaman. No se ha hablado creo que no se ha hablado de ningún partido tanto como de este partido. Hasta cierto punto no se ha invitado tanto a miembros del partido, eso sí, pero eso también ha cambiado. Así que a mí me parece que es una narrativa que han construido para justificar que dicen que tienen una lucha contra o por la libertad. Y eso ha sido siempre una estrategia de los populistas en muchos países, digamos.
yo veía en mucho lo que dijo Vance, muchas de estas historias que se ve por las redes sociales, de hecho, muchas de las historias que se ve en TikTok, ahora siempre puedes elegir una parte de la realidad y formarlo y formar una narrativa alrededor que parece que justifica lo que dices o subraya lo que dices, y ya dejas otras partes de la realidad porque no te sirven. Y eso es exactamente la estrategia que veía también en este discurso. Y era un discurso que casi totalmente se dedicaba a la política doméstica en Alemania, que era una sorpresa al principio, hay que decirlo. Luego las delegaciones... Sí, todos esperaban que hablara precisamente de seguridad de Ucrania, ¿no? Exactamente. Que es una conferencia sobre seguridad. Exactamente. Y habló directamente y del él empezó, y eso en realidad era ya una frase bastante, digamos, sorprendente. Empezó su discurso diciendo: es una conferencia de seguridad y el peligro más grande en Alemania, en Europa, no son los peligros de otros países, de Rusia, de donde sea, o guerras, pero es la situación doméstica. Que precisamente tenemos ese corte de voz, así que quería ir contigo, Ruth, pero antes vamos a escuchar a J.D. Vance cuando criticó duramente el cortafuegos o Brandmauer, como se conoce, ese acuerdo tácito para aislar a la ultraderecha en Alemania. Exige acabar con él, J.D. Vance, para dar voz a millones de electores. Vamos a escuchar un momento lo que dijo. Lo que la democracia alemana, lo que ninguna democracia estadounidense, alemana o europea sobrevivirá, es que le digan a millones de votantes que sus pensamientos y preocupaciones, sus aspiraciones, sus pedidos de ayuda no son válidos o ni siquiera merecen ser tenidos en cuenta. La democracia se basa en el principio sagrado de que la voz del pueblo importa. No hay lugar para cortafuegos. Parece que lo teníamos preparado contigo. Parece que hoy os ajustáis todos al guión. Ruth. Hay que decir que yo creo, por ejemplo, hablando del artículo de Musk, que yo creo que está bien sacarlo y discutirlo. Tener una discusión en sitios públicos sobre este tema. Yo creo que eso es importantísimo. Porque si no, puede pasar esto. Ruth, ¿cómo ves tú por qué hay tanto interés por influir en la campaña electoral alemana? ¿Qué puede haber detrás? Bueno, yo primero quería añadir un par de cosas a lo que se ha comentado ya en la mesa. Yo creo que es importante no asignar, digamos, todo el crecimiento de las extremas derechas, las derechas reaccionarias, a las redes sociales. Es un factor más, pero también es importante hacer un poquito de autocrítica por parte de las fuerzas mainstream en cómo han operado en algunas cuestiones de agenda política y de cuestiones de políticas sectoriales en las cuales en gran medida están imitando o están operando en los mismos términos que la derecha reaccionaria. En mi opinión, es más peligroso la capacidad de incidencia en la agenda política mainstream de la extrema derecha que la propia, en el caso específico alemán, que la propia capacidad que tengan de tocar poder en este momento. Quizás en el futuro eso vaya más allá, porque entiendo que sí que se va a mantener el cordón sanitario en Alemania. Y en relación con por qué quiere hacer eso Estados Unidos, bueno, pues porque Estados Unidos, al igual que la Federación Rusa, se sienten mucho más cómodos operando sobre actores europeos divididos, que no actúen de la misma manera y que tengan, digamos, una agenda tradicionalista nacional ultraconservadora, al igual que la que tiene Donald Trump. De esta manera puede operar de manera bilateral, como está haciendo, por ejemplo, con Meloni o con Orbán, en otros países de la Unión Europea, y es ahí donde se siente realmente cómodo y con mayor capacidad de incidencia a nivel interno para esa negociación bilateral. Ruth, ¿vive ahora mismo Alemania un giro a la derecha? Parece bastante evidente, basta con leer los programas electorales, un giro hacia políticas más conservadoras nuevamente, pero es un proceso similar al que están viviendo Holanda, mencionabas Hungría, Italia, etcétera. ¿Es un proceso sencillamente similar al de otros países europeos? Yo creo que sí, que estamos en una gran ola conservadora en la cual los ejes ideológicos se están moviendo cada vez más hacia la derecha. Lo vemos
de manera muy, muy clara en los partidos del centro-derecha, los antiguos demócratas cristianos. Yo digo muchas veces que ya no quedan prácticamente demócratas cristianos en Europa, queda alguno del Partido Nacionalista Vasco, algún alemán y poquito más. Todo lo demás se ha movido a una derecha nacional conservadora, y cuando llegan a un punto se desagregan y van a RC o se van a Patriotas, ¿no? Que es lo que estamos viendo en todo el marco europeo. Que son los grupos para nuestra audiencia, los grupos de la extrema derecha en el Parlamento Europeo. Más nacionalistas y que además quieren, o sea, proponen una idea de Europa diferente a de la que se ha ido construyendo hasta ahora, ¿no? De menor integración. Menor integración política, sí, no económica. También cuidado porque ellos siguen apostando, digamos, por las virtudes del mercado único, sin injerencias, como ellos dicen, en la parte de la esfera política. Entonces, creo que no hay que ser muy sabio, pero parece consecuencia clara, no solamente por los sondeos, sino también por la inacción en parte de estos últimos 3 años. ¿Será Scholz el gran perdedor de estas elecciones? Bueno, desde luego ya se está hablando del día después en el SPD, ¿no?, para suceder a Scholz. Ha sido un canciller que ha pasado sin pena ni gloria, que no ha sido capaz de liderar su gobierno, que no ha sido capaz de poner orden entre esos egos. Había 3 egos enormes, el del canciller, el del ministro de Finanzas Christian Lindner y el del viceministro y ministro de Economía Robert Habeck, y nunca fueron capaces de ponerse de acuerdo, de tener un programa conjunto, hacer una comunicación conjunta. Y la verdad que ha sido una gran decepción. Es verdad que según empezaron a gobernar llegó la invasión de Ucrania, pero es verdad que venían a modernizar Alemania, venían a cambiar las maneras y era un gobierno de un pacto entre diferentes, que es algo que Alemania... Decían que era un experimento innovador, a mí con la política futuro. alemana siempre me había gustado porque tenía la capacidad los partidos alemanes de pactar entre diferentes, ¿no? Hay coaliciones de todos los colores en Alemania, cosa que, por ejemplo, en mi país, en España, no ocurre, ¿no? Y eso creo que ese experimento ha roto un poco esa esperanza de que pueda ser así, ¿no? Pero obviamente Scholz ya es una persona amortizada políticamente y habrá que ver quién se queda. Está hablándose de si el ministro de Defensa o el líder del partido se quedan con el liderazgo, ¿no? Si en algo coinciden todos los expertos ahora mismo es que lo que necesita Alemania a partir del 23 de febrero es un gobierno estable, con capacidad de liderazgo, que es lo que hemos venido hablando aquí. ¿Qué coalición puede ser la más estable desde tu punto de vista? Con los verdes ahora mismo comparten mucha agenda en tema de defensa, Ucrania, etcétera, etcétera. Con los socialdemócratas ya han gobernado en las llamadas grandes coaliciones, que ya no van a ser una gran coalición porque los números ya no dan para una gran coalición. ¿Cuál sería la coalición más estable ahora mismo en Alemania? Pues la verdad es que hablar de una coalición estable ya es un lujo, porque es que lo que tienen que buscar es una coalición. Por los votos, por las encuestas que vemos por ahora, hay una coalición posible, y eso es, de hecho, los cristianos con la Alternativa para Alemania, y eso ha sido la coalición que los cristianos y Merz han dicho que no, que de ninguna manera, y yo le creo. No veo ninguna posibilidad que eso pase. Para nuestro público, los conservadores con la ultraderecha. Exactamente. Y yo creo que eso no va a pasar. Jamás, no diría, pero con Merz no va a pasar. Punto. Ahora bien, hay diferentes escenarios. Se ha hablado, por ejemplo, que puede haber una coalición entre los cristianos y socialdemócratas, por supuesto sin Scholz. Claro. Scholz va a desaparecer. Sí, pero ya dijo que no, ¿no? Exactamente. Que no estaría eso en parecía, una coalición pero al mando de Merz. por las encuestas que tenemos ahora, no funciona. Luego, igualmente, con los verdes puede ser, pero ¿cómo va a funcionar? También estamos todos de acuerdo que otra vez una coalición de 3 no será muy estable. El tripartito. Recordemos que si tenemos elecciones anticipadas en este país es precisamente porque tuvo que disolverse. Bueno, el otro día, hablabas tú de un gobierno estable, el otro día el presidente del Deutsche Bank, después de las declaraciones de Benz, pedía un Reform-Coalition en Deutschland, como un gobierno de reformas, un gobierno reformista, y además empezó a plantear ya la posibilidad de saltarse el freno de la deuda, porque es algo que está estancando la economía alemana desde hace mucho tiempo, ¿no? Y recordemos que Alemania no crece desde hace 3 años, ¿no? Y ese es el principal problema que tiene este país ahora mismo. Porque si la economía funcionase, todas las cosas podrían ir mejor. Porque, como dice Ruth,
A la ultraderecha no se la combate con una alerta antifascista, se le combate con políticas públicas y con que la gente no tenga que luchar por los recursos que hay. Y con que las empresas no se vayan de este país, Claro, con que obvio. no haya desindustrialización, etcétera. Ruth, ¿cómo se ve desde el sur de Europa un gobierno estable? ¿Cómo se imagina un gobierno estable ahora mismo? Porque yo creo que todos están deseosos de que haya gobiernos estables en Europa, ¿no? También en el sur de Europa. Bueno, sí, pero no es la tendencia que se lleva esta primavera-verano, ¿no? Pero en todo caso, apuntando un poco a lo que decía el compañero ahora, una de las claves, en mi opinión, que va a tener la coalición potencial de gobierno en Alemania tiene que ver precisamente con la política económica. Y no nos olvidemos que los conservadores y el Partido Liberal operan en la misma línea de la política económica. Por tanto, no sé yo hasta qué punto se pueden llegar a un acuerdo con los socialistas, ¿no? en ese ámbito. Precisamente lo que pasa es que los liberales están fuera. No van a entrar. Los liberales precisamente no van a estar, pero los conservadores tienen esa misma línea de política económica. Claro. Y si ya se rompió el gobierno por los liberales, que no compartía con los socialistas esa línea económica, veo complicado que se pueda llegar a un acuerdo. Obviamente todo se puede negociar, pero precisamente yo creo que esa es una también de las claves. Y en cuanto a los gobiernos estables, ya digo, estamos viendo cada vez más que esto no está operando, las sociedades están cada vez más polarizadas, hay una mayor fragmentación de partidos, incluso en sistemas políticos en los cuales se diseñan específicamente para que exista estabilidad. Va y los electores opinan otra cosa y pasa lo de Francia, ¿no? La Quinta República Francesa se diseñó para que no hubiera inestabilidad política y sin embargo lo que estamos viendo es que hubo elecciones legislativas el año pasado y ese resultado probablemente, casi con toda seguridad, va a llevar a unas nuevas elecciones legislativas este próximo verano, ¿no? En los plazos que marca la ley. Por tanto, ni tan siquiera los sistemas políticos diseñados para la estabilidad están funcionando. Una Francia inestable, también Alemania está diseñada desde la Segunda Guerra Mundial y después del experimento del nazismo para un sistema político estable. Si no hay una coalición de A2, habrá una coalición de A3, pero de alguna manera probablemente tanto socialdemócratas como conservadores tengan que hacer una política de consensos. ¿Cómo tiene que cambiar la mentalidad política en este país para que realmente no se estén discutiendo? Tienen que pensar que Alice Weidel está esperando que esa coalición falle para ser ella la próxima canciller las siguientes elecciones. Con el miedo a la ultraderecha. Una frase, tú también, Jennifer. Yo creo que es lo mismo en todos los países. Los políticos tienen que volver a ser políticos, o no siempre escuchar lo que dice el público o la prensa o lo que sea. Tomar decisiones sin pensar en el rédito electoral después. Muchísimas gracias, Ruth en Madrid, Jennifer, Raúl, muchísimas gracias a ustedes. Ya saben, nos vemos aquí en la Deutsche Welle muy pronto.